¿Qué tan cierto es que viene un impuesto mayor a las inversiones? ¿Que viene un impuesto, una retención al ahorro? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Y no solo eso, se está hablando mucho en redes, en noticias, de cambios que pueden venir para el 2026 que afectan tu bolsillo. Pero ya sabes que aquí no lo abordaremos con una perspectiva alarmista. Más bien vamos a revisar qué es lo que están diciendo en las diferentes propuestas, cuáles son las implicaciones, haremos un ejemplo, todo explicado de manera sencilla para, no causar pánico, pero revisar qué es lo que está sucediendo en realidad. Y es que de manera muy reciente, hace unos cuantos días, se mandó el paquete económico para el ejercicio fiscal del 2026. Ojo, apenas es una propuesta. Vi diferentes medios de comunicación que afirmaban que ya era un hecho, cuando en la realidad se tiene hasta el 20 de octubre para revisarlo, pasarlo al Senado y se debe de aprobar máximo el 15 de noviembre y ahí es donde ya sabremos si esto que estamos escuchando en las noticias es una realidad o hay modificaciones. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada, te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. ¿Y qué es eso del paquete económico? Bueno, para poner una analogía sencilla, es como cuando nosotros nos sentamos a hacer nuestro presupuesto de nuestros ingresos, en qué gastamos, pues esto a nivel país, a nivel gobierno, haciendo el presupuesto anual. Incluye diferentes secciones de política económica, del presupuesto de egresos de la federación, pero nos vamos a enfocar en este video mucho en la del medio, la iniciativa de ley de ingresos de la federación. ¿Y de dónde saca ingresos el gobierno? Bueno, hay varias fuentes, pero principalmente de los impuestos. Las otras secciones que no nos focalizaremos hoy, porque este no es un canal de política, más bien es de finanzas personales, de educación financiera y los impuestos afectan el bolsillo, es el proyecto de presupuestos de egreso de la federación, donde hablan de los gastos en educación, en salud, en infraestructura, etc. Y también existen los criterios generales de política económica, donde se hacen proyecciones, estimaciones de algunas variables de la economía que influyen en los presupuestos tanto de ingresos como de egresos. A ver, lo que me quiero centrar más el día de hoy es de este impuesto que le están llamando al ahorro, que formalmente ya lo vamos a definir más adelante, que es una retención a los intereses del sistema financiero. Aunque también hubo otros cambios que están dando de qué hablar, por ejemplo, ciertas modificaciones, ajustes fiscales, como ahí lo definen, a bebidas azucaradas, al tabaco, a videojuegos con cierto tipo de contenido. Vi que generó bastante polémica, pero hay mucha información allá afuera al respecto. Pero de lo que sabemos mucho aquí es de la parte de ahorro, de inversiones, del sistema financiero. ¿Qué tan cierto es esto? Es lo que vamos a revisar y sobre todo el impacto, con cálculos, con números, con ejemplos, siendo muy específicos qué tipo de inversiones sí, qué tipo de inversiones no. Hay que revisarlo con detalle. Y yo lo único que te pido a cambio es un apoyo con una manita arriba, porque eso ayuda mucho a este canal a continuar promoviendo la educación financiera de una manera responsable, metiéndonos con detalle de las cosas como son. De aprobarse esta modificación, sí tendrá un impacto en las inversiones y por lo tanto en el bolsillo de muchos mexicanos. Ojo, va a ser muy curioso, lo vamos a ver adelante, no de todos. Impactará a ciertas personas, por algunas no. Lo primero que tenemos que explicar es que esto no es algo nuevo, ya estaba definido en la ley y ha funcionado así durante años. ¿Qué ley? La ley del impuesto sobre la renta, el artículo 54. ¿Qué es lo que dice? Las instituciones que componen el sistema financiero que efectúen pagos de intereses deberán de retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión. Vamos a ir desmenuzando esto por partes. Entonces, aplica a intereses y de instituciones de empresas que formen parte del sistema financiero. Lo veremos con ejemplos más adelante, pero bueno, un banco es un ejemplo. Forma parte del sistema financiero y tiene algunos instrumentos que paguen intereses, entonces sí aplica. Y luego mencionan que este cálculo va a ser sobre el monto del capital que dé al lugar al pago de intereses como pago provisional. Y aquí es donde también causa bastante nervio. Oye, ¿cómo que van a cobrar sobre el capital y no sobre la ganancia? Lo vamos a ver con ejemplos. Y también como que pago provisional, ¿a qué se refiere con esa palabra? También lo vamos a revisar. Pero déjenme resumir un poco lo que estamos viendo. ¿A quién impacta? Bueno, si tú inviertes en instrumentos que pagan intereses, como ya lo veíamos del sistema financiero, y aquí hay muchos más ejemplos. Oye, un pagaré bancario con cualquier institución bancaria, o tengo una cuenta que está dando rendimiento, me está dando intereses, pues también va a impactar. CETES directo a través de diferentes instrumentos que maneja, o las OFIPOS, que hay muchas que han ganado popularidad, como Supertasas, Clar, Story, ¿no?
también aplica. Aunque las SOFIPOS tienen una regla de exención hasta cierto monto, lo hemos explicado en muchos otros videos. Si tú no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas porque aquí explicamos con mucho detalle cómo funcionan conceptos fundamentales de educación financiera. Y como bien lo vimos en publicaciones, este impuesto no es nuevo. En 2025 ya había una retención. ¿De cuánto es en 2025? Del 0.50%. Y la propuesta, tal cual lo veíamos desde el inicio, es de 0.90. Si hacemos la proporción de este brinco de 0.50 a 0.90, ahí es donde están diciendo un 80% de aumento. No hay que confundir que ese es un impuesto del 80, más bien es la proporción de incremento entre lo del 2025 y lo que puede pasar en 2026. Ahora, quiero que hagamos un poco de memoria. ¿Cómo ha sido el histórico de esta tasa? ¿Es mucho 0.90? ¿Era poquito 0.50? Vamos a ver la historia. Aquí lo podemos ver en pantalla. Cada año ha ido cambiando. Tenemos algunos años, por ejemplo, la propuesta del 0.90. 2025-2024 se mantuvo en 0.50. 2023, 0.15. 2022, 0.08. 2021.97, 2020, fíjate, de los más altos en estos últimos años, 1.45 y 1.04 en 2019. Y claro que algo muy relevante es, oye, ¿cuánto están reteniendo comparado con las tasas del momento? Hay momentos que las tasas de la economía, las tasas de los CETES están más bajas, momentos donde están más altas, y también esta proporción es importante compararla. Veámoslo con un ejemplo. Hay momentos que los CETES están pagando una tasa relativamente baja del 4.03. Entonces, imagínense en 2021, cuando los CETES pagaban un 4, que la retención provisional era del 0.97, casi del 1%. Casi una cuarta parte era de retención. Ahora, a diferencia, en 2023, los CETES estaban pagando arriba del 11.25 llegaron a pagar, y la retención era de solamente 0.15, era una proporción muy chiquita. Pero ahora los CETES rondan en el 7%, y se está hablando de un incremento a 0.90. Eso puede dejar con un panorama complejo para los ahorradores de este tipo de instrumentos, porque las tasas están bajando, porque las tasas son cíclicas y estamos ahorita en un ciclo a la baja. Los impuestos o esta retención provisional se propone al alza, y bueno, también hay que observar lo que suben las cosas, la inflación. Y para ser muy específicos de este tema de la retención, aquí te dejo un ejemplo de un inversionista que todos los años hubiera invertido 100,000 pesos desde el 2020, con la tasa de retención que aplique de cada año 1.45, 0.97 y así sucesivamente. ¿Cuánto le retenían estas instituciones? Por ejemplo, vamos a irnos al 2022. Invertía 100,000, la retención era de 0.08, 80 pesos. 2025, 100,000, la retención era de 0.50, 500 pesos. 2026, ¿cuánto aplicaría con la retención de 0.90 en caso de aprobarse? 900 pesos. Y a ver, quiero ser muy específico en cómo funciona esta retención y les menciono con ejemplos. Carlos, 22 años, dice, ay, no sé si invertir o no porque me da miedo este tema de las retenciones que están saliendo en todas las noticias. ¿Cuál es la realidad? Vamos a suponer que usa CETES directo, invierte en CETES e invierte 50,000 pesos. La tasa de rendimiento en este momento, esto va cambiando, solamente un ejemplo, es de 7.83. Quiere decir que al final del año tendrá 3,915 pesos. Pero hoy en día hay una retención provisional que se hace del 0.50 del monto invertido, lo veíamos en la ley. ¿Cuánto es eso? Pues 250 pesos. En pocas palabras, de los 3,915 pesos que le van a depositar a Carlos, en el momento que la institución financiera deposita ese interés, se hace una retención automatizada de 250 pesos. Es más, hasta CETES Directo tiene una calculadora que desde el principio te dice cuánto inviertes, cuál es tu ganancia antes de impuestos y cuál sería la retención provisional que se haría. Y entonces, ¿cómo contrastaría este ejercicio de Carlos de esta retención de 0.50 si se aprueba el incremento a 0.90? Aquí lo tienes en pantalla. Ahora, en vez de que fueran 250 retención, pues serían 450 en este ejercicio de Carlos que invirtió 50,000 pesos. Lo usé para fines de un ejemplo, obviamente aplica para cualquier cantidad, pero bueno, con los porcentajes y la proporción correspondiente. Como ya te decía, la mayoría de personas no tiene que hacer un proceso adicional porque ya se hace la retención de manera automatizada. Artículo 135 de la ley.
Quienes paguen los intereses a que se refiere esta ley están obligados a retener y enterar el impuesto aplicando la tasa a efecto que establezca el Congreso. Esto, en palabras simples, quiere decir que los bancos, CETES directo, la institución financiera que pague intereses, pues debe de hacer esta retención y enterarlo. Ahora, quiero explicar una palabra adicional: pago provisional. ¿A qué te suena? ¿A qué es un pago? Pues vamos a llamarlo de manera sencilla, coloquial, que es un pago temporal. Existe un proceso que algunas personas, no todos, debemos de realizar una vez al año que se llama declaración anual de impuestos. ¿De qué depende que tengas que hacer una declaración? Pueden ser muchas circunstancias. Por ejemplo, si tienes un negocio, pues presentas declaración anual. Si inviertes en la bolsa de valores, si te dedicas a las rentas, hay diferentes circunstancias, puede ser también por niveles de ingresos, si ganas más de 400,000 pesos en el año en el acumulado. Son muchos motivos los que pueden hacer que tengas que presentar esta declaración una vez al año, el mes de abril. Entonces, retomando este concepto de provisional, sería el equivalente que salgas con unos amigos y te dicen, a ver, yo pago y luego hacemos cuentas. De forma provisional yo pago y ya después nos ajustamos. Llevemos esa filosofía pero al SAT. Dame esos 250 pesos de retención en el ejemplo que veíamos y luego hacemos cuentas. El mes de abril vamos a ver si estuvo bien eso que me pagaste o me debiste de haber pagado más o menos inclusive. Y aquí viene un dato interesante. Para muchas personas, este pago provisional automático que ya hacen las instituciones financieras puede quedar ya como definitivo, salvo que estés obligado a presentar tu declaración anual. Y para ser más específico, aquí te comparto algunos de los escenarios comunes de quienes deben de presentar esta declaración. Ya lo mencionábamos, por los ingresos, por el tipo de inversiones, por su condición laboral, hay diferentes elementos. ¿Y cómo afecta a las personas que tienen que presentar una declaración? Bueno, existen unas tablas en México que también así ha funcionado desde hace años, que dependiendo tu nivel de ingresos que tengas, es un porcentaje distinto el que te cobran. Puede ser un porcentaje relativamente bajo y va subiendo conforme más ganas y puede llegar a ser hasta de un 35%. Entonces, para los que presentan declaración, estos ingresos que tienen por intereses se acumulan a todos los ingresos que tienen por otras actividades, por su sueldo, por otros ingresos y dependiendo de dónde caigan en la tabla es lo que se cobra. Es un cálculo ya un poco más complejo donde estos intereses, como te decía, se acumulan, se juntan con otros ingresos que se tengan, todavía se tiene que descontar la inflación y se hace un cálculo un poco más específico para estas personas. Ahora, explicado todo esto, ¿qué se puede hacer? El primer punto pues es evidente, estar muy al pendiente de cuál es la tasa en caso de que se llegara a aprobar y que tu inversión supere no solamente esta retención provisional, además lo que suben las cosas, la inflación, porque a la tasa que tú tengas, vamos a suponer un 10%, pues hay que descontarle las dos cosas, lo que suben las cosas, la inflación, vamos a suponer que fuera de un 4%, y si se aprueba este 0.90, pues tienes ahí un 4.90 de elementos externos que te impactan y tú te quedas en términos reales con el resto. Segundo, hay otras inversiones donde hay ciertas ventajas en términos fiscales. Lo mencionábamos hace unos momentos. Las SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares, hay un artículo también en la ley que revisamos donde se habla que hay un monto exento de aproximadamente 206,000 pesos. Ya rebasando esa cantidad es interés del sistema financiero y aplica la tasa que corresponde. También existen otras inversiones que pueden ser un poco más sofisticadas, también hemos hablado mucho de esto en este canal, donde hay tasas preferenciales. Por ejemplo, cuando inviertes en la bolsa de valores, ¿cuál es el impuesto? Un 10% y ahí sobre las ganancias, no sobre el capital. O por ejemplo, los planes de retiro, los PPRs, donde ahí se tienen dos ventajas interesantes. Uno, la posibilidad de retirar los recursos que tengas más las ganancias de manera exenta de impuestos, siempre y cuando retires el dinero a la edad de tu retiro. Y dos, hay un mecanismo que se llama deducciones personales que funciona al revés. En lugar de que tú le hagas el pago al SAT, poder obtener una devolución del SAT. Este es un incentivo interesante donde justamente las autoridades quieren que las personas ahorren, invierten para su retiro y entonces puedan obtener una devolución de impuestos. Y como lo he dicho de manera transparente en otros videos, aquí puedes tener una consultoría gratuita de este tema. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aquí va a aparecer en pantalla, también te lo voy a dejar en el primer comentario, un enlace donde ahí tú apartas el día,
la hora y que tengas una sesión personalizada donde se te explique con detalle cómo funcionan los planes de retiro, en qué invierten, la regulación, cómo funciona este tema de las devoluciones de impuestos, de la exención de impuestos también. Son gratuitas y todavía tenemos lugares para este mes. Aquí te dejo la liga para que la partes. Y quiero leerte en los comentarios qué opinas de esta propuesta, de este cambio. ¿Va a afectar lo que tú estás haciendo? ¿Harás alguna modificación? Vamos a debatir allá en los comentarios. Y agradezco a todos los que están apoyando con su manita arriba y dar la bienvenida a todos los que se están sumando a este canal por primera ocasión. Seguiré informando al respecto, nos vemos en la próxima. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.